Hola amigos, le habla Joseph, director de Jaime. Estás escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaime, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol en el que fuimos injertados. Una vez más estamos con ustedes aquí el día 18 del mes de julio del año 2021, que equivale al día 9 del mes de Av del año 5781, de acuerdo al calendario de Gilel II. Hoy, como le había dicho en programas anteriores, tendremos un programa especial donde hablaremos sobre la conmemoración eh, de la destrucción del templo en el día de hoy, el 9 de Av, de acuerdo como está registrado en la Sagrada Escritura. Pero antes de hablar sobre ese tema, permítanme mencionarles que en el día de ayer comenzamos un nuevo estudio, un nuevo libro que pertenece a los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, el libro de Deuteronomio, donde en esta ocasión Moisés va a comenzar a explicar a los israelitas desde el momento que llegaron al Sinaí hasta la planicie del Moab, toda la experiencia que estos vivieron y cómo ellos, cómo él entendió y les trae un mensaje de reproche a esa generación para que no no repitan los errores del pasado. Incluso es en el libro de Deuteronomio donde Moisés introduce el concepto del arrepentimiento, palabra hebrea conocida como teshuvah, que es mucho más que arrepentirse, es el retorno, regresar. Moisés introduce el concepto del arrepentimiento como la respuesta divina al problema del exilio, al problema del distanciamiento divino. Es en este libro donde también Moisés introduce la idea de que Dios es uno. Incluso es la afirmación de fe más importante del pueblo de Israel. Escucha, oh Israel, el eterno tu Dios, el eterno uno es. Y si teníamos alguna duda de si este pensamiento es válido o no en la escritura, vamos a encontrar también en el Evangelio escrito, de acuerdo a la tradición, por Mateo, donde al maestro Nazaret se le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y nuestro Señor Yeshua responde: Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. O sea que el propio Mesías afirma de que Dios es uno. Y incluso si lees el texto, le responde la persona que le hace la pregunta: bien has dicho, maestro, un solo Dios es. Y esto es bien importante porque se dice, de acuerdo a la tradición, que Marcos fue un evangelio escrito para los gentiles. Y esa afirmación de Yeshua es muy importante para la audiencia gentil porque entonces a los gentiles el maestro Nazaret está diciendo que la base de la fe es entender que Dios es uno y sobre eso se construye todo lo demás. En este libro de Deuteronomio, Moisés, como les dije, le menciona al pueblo de Israel la importancia de entender que Dios es uno. Y también le menciona a Israel, o le recuerda, le habla a Israel diciéndole que la solución al exilio es el arrepentimiento. Lo que luego se traduce o se introduce como una redefinición de ese concepto por incomprensión del fundamento de la escritura, como el arrepentimiento para ser salvo y evitar ir al infierno o al cielo. Era en un principio realmente el arrepentimiento un concepto bíblico que retorna, que gira alrededor de la idea de retornar a Dios. Incluso lo vas a encontrar también así en Hechos 15, donde Jacobo el justo decreta que los gentiles debían guardar las leyes de pureza y escuchar a Moisés, y que no se le debían poner más cargas a los gentiles que vuelven a Dios, que se convierten a Dios. Si usted coge esa palabra convierten y la lleva al sentido de lo que significa esa palabra en el texto bíblico, porque de seguro Jacobo el justo no habló griego, Jacobo el justo no habló español ni habló inglés, Jacobo el justo habló arameo o habló hebreo. Y si buscamos la palabra hebrea, la palabra hebrea significa retornar, arrepentirse y retornar, arrepentirse del camino que están andando y retornar a la fuente, retornar al Creador. O sea, Moisés introduce este concepto del arrepentimiento como la respuesta al fin del exilio. Pero ¿qué causa el exilio? ¿Qué causa el exilio? Y para los que no entienden lo que estoy hablando, el exilio es el ser desterrado del lugar de donde proviene, de donde perteneces, el lugar de donde tú eres. ¿Qué causa un exilio?
De acuerdo a la Escritura y para términos bíblicos, el exilio de Israel es la consecuencia directa de la desobediencia al mandato divino, la desobediencia al pacto que el Eterno les da a ellos, que les carga a ellos la responsabilidad de convertirse en una nación que sería un ejemplo y un modelo para todas las naciones de lo que significa conocer al único Dios verdadero, al que creó todas las cosas. Moisés advierte que el pueblo iba a olvidar al Creador, que iba a olvidar que quien beneficia sus vidas es el Creador, el que evita que las enfermedades toquen sus puertas es el Creador. El pueblo iba a olvidar la justicia y el derecho, y eso iba a traer consigo un exilio. En esta porción de Deuteronomio se dice que Moisés, al comenzar a introducir los eventos pasados, está trayéndole un mensaje de reproche a esa generación, recordándole a ellos todas las cosas que hicieron en el pasado que trajeron consigo la ira divina. Y también les recuerda que esa ira divina es parte del trato de Dios hacia ellos, como un padre trata a sus hijos. En esta porción de la Torá, en la sección de los profetas, leemos a Isaías 1:1 al 27, donde en esa porción conocida como la Haftará, la sección de los profetas, Isaías también comienza con un mensaje de reproche al pueblo, donde dice el versículo 2, oíd cielo y tu tierra escucha, que habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Esa introducción que termina en el versículo 27, que en el versículo 27 de esa Haftará termina con un mensaje de, de esperanza, donde dice, Sión será rescatada con derecho y sus convertidos con la justicia. Y cuando vemos la palabra convertido ahí, se habla de aquellos que han retornado a Dios con justicia. Serán rescatados ellos. Así que la Haftará termina con una esperanza para aquellos que practican la justicia y el derecho, para aquellos que no han abandonado el camino de Dios. Sin embargo, esa sección de lectura que termina en el 27, si fuéramos a leer el versículo 28, nos llamaría mucho la atención porque los que seleccionaron las lecturas semana tras semana quisieron detenerse en el 27 y no incluir el 28. Pues dice el 28, pero la destrucción de impíos y pecadores será simultánea, y los que abandonan al Eterno serán consumidos. ¿Será acaso que es mejor terminar con un mensaje de esperanza que terminar con un mensaje de destrucción? Solamente el Eterno sabrá por qué inspiró a estos hombres a escoger esta lectura y que esta lectura termine así. Pero como les dije la semana pasada, hoy tendríamos un programa especial, que esta introducción que hemos hecho, basado en la lectura del día de ayer, nos va a servir muy, 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 entiendo yo, de gran manera para poder entender los eventos pasados que llevaron a que el día de hoy judíos y gentiles que temen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en un solo corazón y un solo pensamiento, se lamentan en su corazón y muchos de ellos ayunan por razón de la destrucción del templo. ¿Pero qué llevó a la destrucción del templo? ¿Por qué el templo fue destruido? ¿Por qué los dos templos fueron destruidos? Pues si no lo sabía, el primer templo, el templo de Salomón, fue destruido por el imperio de los babilonios, comandados o dirigidos por Nabucodonosor. Y el segundo templo fue destruido por el imperio de los romanos, donde se dice que Nerón y los secuaces arrasaron con la ciudad de Jerusalén, acabando con la ciudad. El maestro Nazaret habló de la razón por la cual el templo sería destruido. Y con el favor del cielo, en los minutos que nos quedan del programa, vamos también a hablar de ello. Pero tenemos que ir al principio del por qué se destruyó el santuario. Si leemos el libro de Jeremías, vamos a encontrar que el Eterno escoge a Jeremías para comenzar a anunciarle al pueblo que ellos estaban andando en camino incorrecto y que si no corregían sus caminos, el Eterno iba a traer destrucción y desolación sobre ellos. La casa iba a ser abandonada y ellos iban a ser exiliados. Pero ellos no quisieron regresar, incluso no quisieron escuchar a Jeremías. Es interesante esto, porque Jeremías
Ellos querían escuchar a los profetas que le anunciaban buenas noticias, a los profetas que le decían, y cuando digo a ellos me refiero al liderato, los profetas que le decían que ellos iban a vencer, que no se preocuparan, que hicieran alianzas con Egipto, que Egipto los iba a acompañar, que todo iba a estar bien. Mientras un profeta no muy querido llamado Jeremías, que sufrió hasta los últimos días de su vida, les decía, el Eterno trae desolación sobre este lugar si ustedes no se vuelven a él. El rey de Babilonia va a venir, pero si usted no pone resistencia, no habrá destrucción tan grave como ustedes piensan. Pero no lo quisieron escuchar. Prefirieron mejor los mensajeros de la mentira. Casualidad, ¿no? Que hoy en día tenemos lo mismo. Y no quisieron escuchar al mensajero que no le trae buenas noticias. ¿Qué trae como consecuencia eso? En el capítulo 25 de Segunda de Reyes leemos lo siguiente. El año 9 de su reinado, del reinado de Sedequía, en el 10º mes, a los 10 días del mes, aconteció que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella y construyeron terraplenes a su alrededor. O sea, la ciudad fue sitiada. En el mes de 10 estaríamos hablando entre los meses de diciembre y enero, si fuéramos a utilizar el calendario gregoriano. Dice el versículo 2, de tal modo que la ciudad fue sitiada hasta el año 11º del rey Sedequía. Prácticamente podríamos decir que estuvo sitiada por un año entero. El versículo 3 dice, y a los 9 días del mes cuarto, se fue el mes pasado, conocido como el mes de Tamuz, el hambre prevaleció en la ciudad y no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y abierta ya una brecha en la ciudad, mientras los caldeos tenían la ciudad cercada en derredor, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino del portón, entre los dos muros, que estaba junto al jardín del rey, y se fue al camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos fue tras el rey y lo alcanzó en la llanura de Jericó, y todo su ejército fue dispersado de su lado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia y le dictaron la sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos y le sacaron los ojos a Sedequías. Así lo había sentenciado el Eterno por su rebelión. Y eso lo añado yo para que sepa un poco de la historia. Y atándolo con cadenas de bronce lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, en el mes que nos encontramos hoy, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y quemó la casa del Eterno, el templo, el palacio real y todas las casas de Jerusalén, y también prendió fuego a todas las casas de los nobles. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los desertores que se habían habían pasado al rey de Babilonia, y el resto de la multitud los llevó cautivos. Nebuzaradán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas del bronce que había en la casa del Eterno, así como las bases y el mar de bronce que había en la casa del Eterno. Llevaron su bronce a Babilonia. También los caldeos tomaron las paletas, las dispabileras, las cucharas y todos los utensilios de bronce que ministraban. Asimismo el incensario, los tazones, todo lo que era de oro, todo lo que era de plata, se lo llevó el capitán de la guardia. En cuanto a las dos columnas, el único mar y las bases que Salomón había hecho para la casa del Eterno, fue posible calcular el peso de bronce en todos sus utensilios. Si seguimos leyendo, vamos a ver todo lo que sucede con respecto a esa destrucción. Y nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? Hay un libro que se conoce en su Biblia como Lamentaciones, donde el libro comienza con una palabra hebrea que es un poquito difícil de pronunciar. Es como decir, eja, eja, eja.
Y la traducimos en nuestra Biblia como cómo, pero es una expresión, la palabra en sí es una expresión de dolor de parte del autor. La tradición nos dice que quien escribe este libro es Jeremías. Pues Jeremías le escribe lamentándose en su corazón por todo lo que pasó a la ciudad, porque la ciudad no quiso reconocer que estaba haciendo el mal. Y él comienza diciendo, ¡eja! Pero con una expresión de dolor en su corazón, diciendo, ¿cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa? ¡Hija! ¿Cómo se convirtió en viuda la grande de las naciones? La princesa de las provincias se ha tornado tributaria. Si usted lee el libro de Lamentaciones, todo lo que va a narrar el libro de Lamentaciones es el evento que acabamos de escribir, que se conmemora hoy en el pueblo de Israel. ¿Por qué se destruye el santuario? ¿Qué función hacía el santuario? Los orígenes del templo se encuentran en el Pentateuco. Cuando el Dios de Abraham, Isaac y Jacob saca a Israel de Egipto y lo lleva al Sinaí, comandados por Moisés, le ofrece a ellos el convertirse en su especial tesoro. Pero ese especial tesoro no significaba que serían los únicos en el mundo, sino que representaba una responsabilidad. Conllevaba consigo una responsabilidad que Dios no le había dado a otra nación que no fuera Israel. Y esa responsabilidad el maestro Nazaret lo dice en el capítulo 5 de Mateo. Ustedes son la luz del mundo. Israel debía, con las leyes divinas, emular la santidad y la vida correcta que el Creador desea que todos los seres humanos vivan en este mundo para que la vida se preserve y el mal no exista. Pero así como Adán escuchó la voz de la seducción, Israel también fue arrastrado por su seducción y practicó la injusticia y suprimió el derecho. La viuda, el huérfano y el pobre quedaron abandonados. Los que estaban en el poder se aprovecharon de sus posiciones para seguir haciéndole lo que le placía y no guiando al pueblo con luz. El lugar que iba a representar la presencia de Dios entre ellos, la aprobación del único Dios y el deseo de morar Dios con el humano, se convertirían luego en un lugar terrible, desolado y destruido, caótico, como estaba la creación al principio, donde la belleza que traía consigo la presencia de Dios sobre ellos quedaría en el olvido. Todo porque abandonaron la justicia y el derecho. No es lo religioso lo que te hace grande ante Dios. No es el conocimiento de la Escritura lo que te hace grande ante Dios. Es la justicia y el derecho. El hacer lo correcto, sin importar las opiniones de los demás. El hacer lo que Dios dice que es bueno y evitar hacer lo que Dios dice que es malo. Esto trajo consigo un gran exilio para el pueblo de Israel, llamado el exilio a Babilonia. Y estos regresaron, porque el exilio no iba a ser para siempre. Recordemos que Moisés les había dicho a ellos que hay un remedio para el exilio y se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento, una palabra hebrea llamada teshuvá, significa retornar a Dios. Pero ¿cómo se retorna a Dios? Nosotros hemos pensado o se nos ha enseñado que retornar a Dios consiste simplemente en decir, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Pero amigo, teshuvá es mucho más que eso. Teshuvá es arrepentirse de corazón, lamentarse del daño causado e intentar lo más posible de enmendar esos errores y andar en el camino correcto.
Ese es el verdadero sentido del arrepentimiento. Y Moisés le había dado esa solución. Moisés le dijo, esta palabra no está en el cielo para que digas quién la hará descender, ni tampoco está en las profundidades de la tierra, del mar, para decir quién nos hará subir para ella, sino que está en tu boca y en tu corazón. Y no es difícil de hacerlo. Interesante, ¿no? Porque eso mismo lo utiliza Pablo de Tarso en Romanos para hablar de la palabra que predica. Y si miras el mensaje del Evangelio de Pablo, es un mensaje de arrepentimiento y retornar a Dios. Pero esta es la destrucción del primer santuario. Ellos regresan del exilio y comienza nuevamente la reconstrucción del santuario. Aquella generación intentó renovar el pacto porque habían escuchado de Jeremías que habría de ocurrir un nuevo pacto. Pero aquel intento no se logró. Aún así, el Eterno tenía profetas entre ellos que los guiaba y estaba con ellos. Y entre ellos había uno llamado Zacarías, donde el Santo bendito sea a través de él, les da a ellos una esperanza de un futuro mejor, donde dice lo siguiente en el capítulo 8, versículo 19. Así dice Adonai Sebaot, los ayunos del mes cuarto, del quinto, del séptimo y del décimo se convertirán en regocijo y alegría y en solemnidad gratas para la casa de Judá. Amad pues la verdad y la paz. Como le dije, hoy nos encontramos en el mes 5, en el día 9, donde judíos y gentiles que han tenido entendimiento de esta verdad afligen sus corazones y recuerdan los eventos pasados. El profeta Zacarías dice que el ayuno del mes quinto, que es el dolor que nos causa en el corazón recordar estas cosas en el día de hoy, se convertirán en regocijo y alegría. Lo interesante de este texto es que todavía el Mesías no había aparecido en escena. Y el Eterno ya estaba anticipando que sería un tiempo de regocijo y alegría. Ahora, si lees ese capítulo 8, y si lees el versículo 14, antes del 19, vas a encontrar la respuesta divina a los males pasados. Pues dice el texto, así dice el Eterno de los ejércitos, Adonai Sebaot, tal como determiné haceros daño cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice el Eterno de los ejércitos, y no cambié de parecer, así me he propuesto en estos días volverles a hacerle bien a Jerusalén y a la casa de Judá, no teman. Estas son las cosas que deben hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad y lo conducente a la paz. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo y no ames el juramento falso, porque todas estas son las cosas que aborrezco, dice el Eterno. O sea que en estos versículos tenemos la respuesta de por qué la desolación de Jerusalén en el tiempo de Sedequías. Pero ¿será acaso que en la época del segundo templo ocurrió la excepción? Incluso el propio Talmud, que es la recopilación de todas las enseñanzas de los diferentes sabios de generación en generación, desde el tiempo del segundo templo hasta los años 900, si no me equivoco, o tal vez un poquito menos. Se comenta que la razón por la cual se destruyó el segundo templo es por el odio sin sentido. Y con esto se dice que los seres humanos se odiaban entre ellos y no había razón para odiarse, simplemente porque había en su corazón tanta maldad que por mirar a otro ya había sentido de odio. Había una envidia entre unos y otros. Y eso trajo consigo la destrucción. Ahora, vamos a ver qué dice el maestro Nazaret. Porque en el capítulo 23 de Mateo vamos a encontrar al maestro Nazaret diciendo lo siguiente. En la silla de Moisés, y es interesante encontrar en la porción de ayer, y obviamente el tiempo no me va a dar para explicarlo. La porción de ayer, en el versículo 5, en el capítulo 1, dice, Moisés comenzó a explicar la Torá.
Y de ahí nace la idea de la cátedra de Moisés, la silla de Moisés, donde se sientan las personas que conocen la escritura y comenzaban a exponer a los presentes las verdades allí descritas para exhortar a las personas a andar en el camino bueno. Y el maestro Nazaret dice que allí se sientan los escribas y los fariseos, que ante sus ojos, porque han sido contaminados sus oídos y su mente con conceptos negativos en contra del judío, cualquier persona pensaría que son todos malos. Pero no es así. No todos los escribas, no todos los fariseos son malos. Mi amigo, fariseo no significa hipócrita. El que le haya enseñado eso no conoce la escritura, no conoce la historia del segundo templo. Fariseo viene una palabra hebrea, perush, que significa los que se abstienen. Estos hombres que tomaron el lugar de los sacerdotes del templo, porque los sacerdotes del templo se habían politizado y habían hecho acuerdos con Roma y se habían convertido, en vez de guías del pueblo, se habían convertido en políticos, velando sus intereses de poder. Hicieron que unos hombres como usted y como yo se levantaran y tomaran el lugar de esto para guiar al pueblo en el camino. Y los fariseos eran muy queridos si no lo sabía. Pero como todo, en cada campamento siempre hay sus manzanas podridas. Incluso la propia tradición dice que existen 7 tipos de fariseos. Y entre ellos hay uno que se llama el hipócrita. Pero no todos eran así. Ahora, en vez de juzgar negativamente las acciones pasadas de otro, utilicemos las acciones pasadas para analizarnos nosotros y ver si nosotros realmente somos diferentes. El maestro Nazaret en el capítulo 23, versículo 3, dice, basado en el 2, que se sientan en la silla de Moisés, los fariseos, él le está diciendo a sus discípulos y a las multitudes que estaban allí presentes, haced y guardad pues todos os cuantos digan. O sea que los escribas y los fariseos se sientan en la silla de Moisés y todo lo que ellos digan debemos hacer y guardar, si usted se considera discípulo. Pero no hagan conforme a sus obras, pues dicen y no hacen. En otras palabras, no debemos ser como ellos, sino que debemos ser oidores y hacedores de la ley, dice Jacobo el Justo, que usted tiene en su Biblia como Santiago. Pero ¿qué trajo consigo la destrucción del santuario? Usted lee el capítulo 23 completo, usted va a encontrar que Yeshua le llama la atención a esa generación porque esa generación estaba repitiendo los errores de la generación pasada. Esa generación estaba haciendo lo mismo, competencia entre unos y otros, de quién sabía más. Buscaba el reconocimiento personal y no hacían lo que fueron llamados a hacer, guías de ciego, luminarias para el mundo. Y el maestro Nazaret anuncia en el capítulo 23, versículo 37, que Jerusalén volvería a sufrir la misma desolación que sufrió en los tiempos de Jeremías. Jerusalén será destruida, será desolada. Se nos fue la llamada, pero aquí estamos nuevamente. Nos dice el maestro Nazaret en el capítulo 23, versículo 37, basado en cómo esa generación estaba viviendo, que incluso los que eran enviados lo eran rechazados. El maestro Nazaret en el versículo 37 del capítulo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas cuántos han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? En el versículo 38 él habla de la desolación de la casa. Y dice que no lo van a volver a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Eterno. Hasta que le den la bienvenida al Mesías. Se entiende ese versículo. ¿Qué significa dar la bienvenida al Mesías? Si el Mesías es el predicador de la justicia y la verdad, es el que va a llevar los corazones de las personas al camino de Dios. Entonces, para que el Mesías regrese, nosotros tenemos la responsabilidad de volver nuestros caminos a Dios, para que entonces Él haga la labor de restaurar el mundo. Por eso es que si leemos el capítulo 24 de Mateo, sin respetar el versículo 37 al 39 del capítulo 23, vamos a hacer una nueva teología que es contradictoria.
Pues el capítulo 24 de Mateo habla de la destrucción del templo, del segundo templo. Pero ¿por qué el Mesías no regresó? Ahí es donde entra la pregunta de ¿por qué ocurren los males? ¿Por qué ocurren las crisis? ¿Por qué ocurren las desgracias en la vida? La Escritura nos enseña que las desgracias son producto de nuestras acciones y que la única forma de hacer que esas desgracias se eliminen es que nosotros volvamos a Dios. Y entonces Él sanará a todos los enfermos. Vendrá el Mesías y el mundo de paz se manifestará. Bueno, no tengo tiempo para más. Le doy gracias al Eterno por la oportunidad que me da de estar con ustedes. Le pido disculpas por la interrupción que tuvimos en la llamada. Quiera que lo que hemos mencionado hoy haya sido un recordatorio de la importancia de tomar seriamente la Escritura si realmente estamos andando en el camino de Dios y comenzar a estudiarla correctamente. No sea que lo que nos enseñan no se sostenga por la verdad y estemos construidos en la arena. Le hablé More Joseph, director de Jaime. Nos vemos en la próxima. Shalom.